48 horas. Yo le agradezco mucho a Sergio Cirat Hernández, titular de la Dirección General de Calidad del Aire en la Ciudad de México, que hoy nos acompaña. Gracias, Sergio, por estar acá. Muy buenas noches. Al contrario. Muchas gracias. A ver, vamos desde el principio. ¿Estamos hoy peor o mejor en términos de contaminación en la calidad del aire de lo que nos encontrábamos hace 10 años, 20 años? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto hemos retrocedido? Estamos mucho mejor. En los 80s, a finales de los 80s, teníamos una contaminación muchísimo más alta que ahora, pero con una tendencia de crecimiento. El máximo de ozono, el máximo maximorum que hemos tenido en el Valle de México fue en 1992. 92. Así es. Esto provocó que en el año de 1986 se publicara un primer documento denominado 21 acciones por el medio ambiente. Ajá. Por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Al año siguiente surge otro documento con 100 acciones, pero el primer documento integral para atacar la contaminación en el Valle de México se denominó Programa Integral contra la Contaminación, el famoso PICA, seguramente lo recuerdan. Sí, sí, sí. Y ese fue publicado en 1990. 90. A partir de ahí se comienzan a tomar acciones muy determinantes. Por ejemplo, se retira el plomo de las gasolinas, un plomo que era un problema ambiental muy grave. Y no solamente eso, sino que impedía que nuestros vehículos tuvieran convertidor catalítico. ¿Ahí arranca ya el programa Hoy No Circula o cuándo es que entra el programa? El programa Hoy No Circula inicia en los 80s como propuesta de una asociación ciudadana. Empieza de forma voluntaria. En 1989 se toma por parte del gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces Departamento del Distrito Federal, y se aplica de forma obligatoria. Pero inicia como una propuesta ciudadana. Una propuesta, después se convierte en una política obligatoria, ya digamos reglamentada. Cuando ahora se declaran contingencias, ¿qué significa esto? Es decir, ¿qué necesitamos para llegar a una contingencia? Y cuando estamos en la contingencia, ¿qué es lo que estamos respirando quienes vivimos en el Valle de México? No solamente en la ciudad, también en el Estado de México, digamos en la megalópolis, pero ¿qué implica esto para nosotros? El programa de contingencias en la zona metropolitana del Valle de México contiene dos parámetros que pueden motivar el llegar a un sistema de alerta por alta contaminación, que es partículas menores a 10 micras, que fueron las contingencias que tuvimos en diciembre y en enero, después de Navidad y después de Año Nuevo. Sí. Y el otro esquema de contingencias es cuando llegamos a un valor de 151 o más de índice de calidad del aire por ozono. ¿Esa es responsabilidad de los automóviles o por qué dejan de circular ciertos automóviles, los de engomado, los de holograma 2, la mitad de los de holograma 1? ¿Es responsabilidad de los automóviles o los automóviles solamente ayudan, digamos, a paliar los efectos? Son una parte de la responsabilidad. En realidad el ozono no se emite en ninguna fuente. El ozono se genera en el aire a partir de reacciones químicas entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Estos dos contaminantes son generados por automóviles, por industria, por establecimientos de servicio, incluso por los hogares. En este sentido, los vehículos sí son unas de las fuentes que mayor contaminación generan, pero no son las únicas. De tal forma que el plan de contingencias no solamente es restringir la circulación de vehículos, también contiene otras acciones que procuran reducir la emisión de contaminantes para evitar que el valor de ozono crezca aún más. Por la cantidad de vehículos que circulan, que son muchísimos en la Ciudad de México todos los días, por las condiciones del propio Valle de México, ¿nos tenemos que acostumbrar a vivir con las contingencias o es algo que algún día, quizá lejano, pero podría quedar desterrado? Bajo las condiciones actuales, y me refiero a las condiciones actuales climatológicas y con la cantidad de contaminantes que estamos generando, en esta temporada siempre estaremos con alta probabilidad de llegar a valores de 151 de ozono o más. ¿Cuál es esta temporada? Es decir, el rango... De marzo a junio. De marzo a junio las tenemos condiciones climatológicas con altas temperaturas, alta radiación, lo cual hace que estos contaminantes reaccionen químicamente con mucho mayor velocidad. Y además tenemos estabilidad en nuestra atmósfera. Los vientos, si se han dado cuenta, lunes, martes y miércoles fueron vientos muy lentos, y esto hace que el ozono donde se está generando se concentre, y por eso es que tenemos estos problemas. Ahora bien,
¿Qué está haciendo la Ciudad de México, el gobierno federal y el gobierno del Estado de México para evitar seguir con estos episodios en un futuro? Estamos trabajando en un nuevo programa de calidad del aire, donde tenemos que continuar con las medidas que han sido exitosas, pero aplicar nuevas medidas que reduzcan la tasa de contaminantes, para que cuando tengamos estas condiciones climatológicas ya no tengamos tantos contaminantes y no lleguemos a valores tan altos. El mundo ideal sería que no hubiera contingencias, ¿no? O sea, que no llegáramos nunca a esos niveles, que hubiera otro tipo de transporte o que hubiera transportes menos contaminantes. Es decir, que no estuviéramos en la necesidad de decir unos dejan de circular por decreto, por obligación, por norma, sino que más bien fuera un asunto incluso de voluntad de los propios ciudadanos. En realidad el mundo ideal es que no rebasáramos la norma de calidad del aire. La norma de calidad del aire está ligada al 100, al valor de 100 en índice de calidad del aire. Esto es, cuando llegamos a contingencia, que son 151, estamos muy por arriba del valor de norma. De los 365 días que tiene el año, ¿cuántos estamos arriba de esos valores aceptables, digamos, del 100 o de los 150 puntos que ya disparan la contingencia? Eso va a depender mucho de cada año, de las condiciones climatológicas de cada año, pero podemos hablar que en términos generales, poco más de la mitad del año tenemos problemas de contaminación. ¿Y qué implica eso? ¿Qué respiramos? Porque cuando uno observa de pronto las imágenes, vivimos en medio de una nata, en medio de una nube medio gris, medio cafezosa. ¿Qué estamos respirando los capitalinos? Los que estamos adentro de ese contaminante que es el ozono que estamos respirando. Bueno, lo que implica de inicio es una mayor probabilidad de afectar la salud de la gente que estamos respirando este aire contaminado. Pero también implica un compromiso muy fuerte por parte de las autoridades para implementar mejores políticas públicas, pero también de la ciudadanía para respetar y acatar dichas políticas públicas. Y pongo un ejemplo, verificación vehicular. Sí. La verificación vehicular tiene por objetivo asegurarnos que el vehículo que ya requiere mantenimiento para que bajen sus niveles de contaminación, sean detectados y sea el ciudadano avisado para que este vehículo tenga un mantenimiento que permita cambiar el convertidor catalítico, el sensor de oxígeno, en fin, que contamine menos de lo que ya está contaminando. No obstante, existen centros de verificación donde históricamente se ha podido pasar la verificación vehicular de forma fraudulenta, motivada por un ciudadano que llega a ofertar un recurso por un mal pues empresario. Una mordida, ¿no? A ver, exactamente. Yo quiero el holograma cero para circular diario, ¿cuánto me cuesta? Y suelta una lana. Y las autoridades ambientales actuales y las anteriores han trabajado fuertemente luchando contra este flagelo que es la corrupción. Porque si no acabamos con esta corrupción, seguiremos teniendo vehículos muy contaminantes que siguen abonando a tener estos problemas de contingencia. Déjame preguntártelo así de claro y de directo. Hay gente que muere por la mala calidad del aire en la Ciudad de México. La mala calidad del aire lo que provoca es recorta tu esperanza de vida. Si tú tienes ya una enfermedad, puede agravarla. Eso es lo que está provocando la mala calidad del aire. Mala calidad del aire provoca mala o disminuye, digamos, tu calidad de vida. No hay muertes como tal, pero sí podríamos hablar de muertes asociadas a la mala calidad del aire. Exactamente. De hecho, hay un estudio recién concluido el año pasado, donde se evaluó el beneficio ambiental en salud de la reducción de ozono que ha ocurrido de los 90 a la fecha. Y ahí se encontró que gracias a los esfuerzos de la ciudadanía y de los gobiernos y a esta reducción que hemos tenido en el ozono, la esperanza de vida del capitalino o del mexiquense que vive en la zona metropolitana se amplió en 3.1 años. Creció la esperanza de vida. Ahora, crecería más si respiráramos más limpio, ¿no? Si tuviéramos una calidad del aire mucho mejor, si pudiéramos cumplir con las normas oficiales mexicanas, por supuesto que se ampliaría esta esperanza de vida. Seguramente muchos de quienes nos ven se preguntan, bueno, sí, los vehículos contaminan, las fábricas, las industrias, pero ¿qué hay del transporte público? Que vemos que de pronto hay chimeneas que van circulando por las calles. ¿Cómo se regula eso? Porque es una necesidad, vaya. Los ciudadanos necesitamos transportarnos, se necesita el transporte público, pero hay un transporte público que está contaminando también en buena cantidad. También son vehículos, también están obligados a verificar, también están obligados a cumplir con una norma oficial mexicana. La gran mayoría de los vehículos del transporte público de pasajeros, autobuses me refiero, utilizan diésel.
El diésel tiene una emisión muy visible porque en su emisión van partículas de hollín, de tal forma que por eso es tan visible. Muchos de estos... ¿No es que contaminen más? Contaminan muchísimo más en términos de partículas, pero muchísimo menos en términos de compuestos orgánicos volátiles. Cada combustible y cada tecnología tiene una particularidad en cuanto a sus emisiones. Ahora bien, las partículas que generan esos vehículos de diésel también son muy dañinas. Estas partículas son cancerígenas y mutagénicas. Por lo tanto, el gobierno de la Ciudad de México en esta administración estará haciendo los esfuerzos necesarios para tener vehículos de transporte público de pasajeros con mejor mantenimiento, con trampas de partículas para evitar que estas partículas estén saliendo del tubo de escape. Y también para avanzar hacia la electromovilidad. Bueno, pues se le quiere de un trabajo coordinado. Ojalá que se pongan las pilas también el gobierno federal, porque no hay titular en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Me imagino que institucionalmente sigue la coordinación, pero no es lo mismo que haya una persona, carne y hueso, ocupando un asiento, a que no lo haya alguien con quien estar comunicándose, alguien con quien se pueda incluso platicar, que le pueda explicar también al auditorio esto que ya nos refiere Sergio. Nada más para tener el dato muy claro y muy preciso, porque seguramente que nos volveremos a encontrar en la próxima contingencia. Para llegar a la fase 2, la fase 1 se activa más de 150 puntos. 200 es el número 2. ¿Y qué implica una fase 2? Implica ser aún más restrictivas las medidas. Se detendrían ya todos los vehículos 1, no nada más la mitad. Se aplicaría una restricción más fuerte a la industria. Tendrían que dejar algunas industrias de operar en un 40%. Evidentemente, la recomendación para la ciudadanía seguirá siendo la misma de no te expongas al aire contaminado, permanece en interiores, no hagas ejercicio al aire libre, porque finalmente cuando hacemos ejercicio demandamos una mayor tasa de oxígeno. Lo estás respirando. Y estamos metiendo más aire contaminado. Pues ojalá que no lleguemos, pero ahí está la fase. ¿Hay algo más que fase 2? No, hasta el momento no, pero también debo decir que estamos trabajando, lo anunció la jefa de gobierno, estamos trabajando para identificar aquellas medidas del plan de contingencia que tengan que ser mejoradas o incrementar algunas otras. Este trabajo lo estamos realizando con el sector salud, por supuesto con las áreas ambientales de los tres gobiernos, con el objeto de ser o de tener un programa de contingencias atmosféricas ambientales más protector hacia la salud de la población. Pues ojalá que dé resultado por el bien de todos quienes vivimos acá y de nuestra salud. Sergio, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas noches, ahí está el tema. Y pues sí, vamos a cuidar y cuidarnos entre todos. Es importante porque es el aire que respiramos. Vamos a otros temas.